Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer live. Realmente confieso que hay un poquito de nervios porque es la primera vez que yo voy a estar como en el papel de la dirección de un live. Usualmente he sido invitada y esta vez nos hemos arriesgado con mi súper compañero, amigo y gran colega Moisés Bocanegra para realizar eh, esta transmisión. Andrea, buenas noches. Lady, ¿quién más veo por ahí? Belcebú, Daniela, Andrés, Nicolás, todos bienvenidos esta noche. Y cómo no darle la bienvenida a el importante de esta sesión, mi queridísimo Moisés. ¿Cómo vas? hola Xiomara, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, todo muy, muy bien, muy, muy bien. Muy, muy emocionado porque de verdad hace rato que no hacíamos un, un evento como tratar de hablar de un tema y más que un tema tan relevante como el que tú propusiste. Tienes toda la razón. Bueno, para quienes no conocen a Moisés, me va a permitir presentarlo. Primero que todo lo debo presentar como un gran amigo, un gran colega a quien quiero con todo mi corazón, tú lo sabes. Gracias. Moisés es psicólogo, es especialista en evaluación y tratamiento de trastornos emocionales y afectivos y también es magíster en psicología clínica y actualmente es miembro de la Asociación Colombiana de Salud Sexual, dedicado a la terapia de pareja, a la terapia individual, si mi memoria no me falla, ¿cierto, Moy? Sí, 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 exactamente. Entonces, terapia de pareja, terapia individual y sí, esos son mis campos de acción. Ok, listo, bueno. Antes de entrar en materia como tal con el tema, yo les quiero contar un poquito como por qué surge el tema de este live el día de hoy, esta noche. Y es porque, bueno, algunos de ustedes vieron mi tan polémico video sobre el Yo No Marcho y contaba un poco sobre el miedo que me generaba salir a la calle a ser agredida físicamente. Aun cuando fue un poquito paradójico porque se recibió un poco más de agresión desde las redes sociales, que eso es como el efecto natural, ya que pues tuvo un alcance mucho más intenso del que yo misma me llegué a imaginar, porque pues más de 2 millones de reproducciones, creo que eso es un montón. Eh, entonces llamaba mucho mi atención, la gente hacía algunos comentarios sobre el tema del miedo. Entonces algunos decían como, sí, yo también tengo miedo. Otros decían, mira, gracias por decir lo que yo también estoy sintiendo y no me sentía en la capacidad para poder decirlo. Habían algunos otros que incluso me decían que por el hecho de hablar del miedo estaba de alguna manera incitándolo y difundiéndolo o como llevando a que la gente lo sintiera también. Entonces por eso quise traer este tema a colación el día de hoy, porque creo que es usual, y tú me vas a corregir en el segmento sobre algunas cosas no se nos son permitidas, y creo que el miedo es una de ellas, como seres humanos que somos como tan sensibles. Entonces, la pregunta inicial del millón muy es, ¿qué es el miedo? Sí, y fíjate que antes de pronto de responder eso, lo que tú decías es relevante porque no solamente la situación que estamos viviendo en este momento a nivel social aquí en Colombia, sino a nivel mundial, la pandemia, ¿no? Y esto, pues, esto genera, precisamente evoca esta emoción que pues ya entrando a responder la pregunta, el miedo es una emoción que básicamente las emociones que son respuestas del organismo ante un estímulo. Eh, Ok. entonces, presente. Entonces, realmente, tal vez lo que hace que sea tan poco, con tan poca buena fama, digámoslo así, de este tipo de emoción, es las reacciones fisiológicas que provoca, ¿no? Que es una alteración, palpitaciones, sudoraciones, angustia, y entonces esas las interpretamos como unas sensaciones negativas. Por eso tal vez es que rehuimos tanto a experimentar esa sensación, ¿no? Que tal vez por eso pero que finalmente el miedo es una emoción totalmente funcional y es y todos la necesitamos, ¿no? Necesitamos de esta emoción para básicamente sobrevivir. Es decir, que con esto que me estás diciendo, muy entiendo que todos los seres humanos sentimos miedo. Todos los seres humanos sentimos y estamos preparados para experimentar el miedo, claro. ¿Existiría alguna forma de no llegar a sentir el miedo? No, yo no conozco una forma para que no se sienta miedo.
Y básicamente si eso sucediera, estaríamos poniendo tal vez en riesgo la supervivencia y sería muy difícil, es decir, sería dificilísimo poder sobrevivir. Yo lo que sí sé, y es algo que se puede hacer, es gestionar esa emoción para que esa emoción se podamos convertirla o transformarla en algo favorable hacia nosotros. Es decir, a que eso nos lleve, que estas emociones nos motivan a la acción, entonces nos debe hacer algo que resulte favorable para nosotros y no que sea desfavorable. Eso sería lo que tal vez tememos o se teme, a decir, siendo un poco redundante, con respecto a emociones que que impida hacer algo o lograr algo. Tal vez esa es la versión que se tiene con respecto a esa emoción. Mira que me haces pensar en algo que es como muy curioso, y es que uno normalmente escucha por ahí a mucha gente hablar sobre las emociones negativas y las emociones positivas, y ciertamente se nos da permiso de sentir únicamente las que consideramos positivas. ¿Realmente existe esa clasificación entre las buenas y las malas? No, no, no. Yo no considero, y pues eso es pues depende desde el enfoque donde se mire, ¿no? En psicología, pues dependiendo del enfoque desde donde se mire, se abordan diferentes las emociones. Pues realmente las emociones no son ni buenas ni malas, son exactamente adaptativas. Y están ahí y son funcionales porque ayudan y nos han ayudado y han contribuido a la evolución de nuestra especie, igual que a la supervivencia de otras especies no humanas, a que puedan sobrevivir, ¿no? Entonces, básicamente, están ahí, nos son funcionales y las debemos tener. Y estamos preparados todos para tenerlas y para poderlas gestionar, ¿no? Entonces, no creo que haya buenas o malas. Y si entiendo, o sea, yo traduciendo en coloquial, podría yo pensar con base en lo que estás diciendo, que el miedo es lo que nos permite a nosotros como especie haber sobrevivido y haber evolucionado, y que cuando estaba, por ejemplo, en la época del hombre cromañón, yo qué sé, el tigre colmillos de sable que me iba a venir a comer, es el que me hace salir corriendo o luchar contra él para poder sobrevivir. Si es tan básica, si es tan necesaria, ¿por qué se ve tan mal o es tan mal visto expresar públicamente que tenemos miedo? Entendiendo públicamente decírselo a cualquier otro ser humano que no sea yo. ¿Por qué se ve tan mal? ¿O por qué está tan mal visto? Sí, tienes toda razón con respecto a que en su expresión básica, pues son adaptativas, ¿no? Y nos ayudan a sobrevivir. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces dicen que nosotros heredamos miedos o que son miedos que nos han transmitido, ¿cierto? Y como tal, heredar un miedo no se puede heredar. O sea, un padre puede tener presentar miedo ante algún organismo, alguna circunstancia, algún objeto, algo, pero eso no lo van a heredar sus hijos, a menos que se esté orientando a ese nuevo ser humano desde que nace hacia ese temor. Entonces, si se orienta hacia ese temor y después de repetidas sucesiones de exposición de presentación de ese estímulo como algo temeroso, este niño o niña o ese ser humano desarrolla un temor del mismo modo que su padre, ¿no? Pero no lo heredó, lo aprendió, que es diferente, fue aprendido. Y lo que pasa es que le tiene miedo a los ratones y todo el tiempo cuando ve un ratón de lejos está gritando, entonces le puede transmitir un poco a su hijo o a su hija ese temor o ese miedo a un ratón, a pesar de que este niño no ha tenido una experiencia negativa con el ratón. Exactamente. Y social y culturalmente hemos aprendido tal vez que el miedo es sinónimo de debilidad, ¿no? Por eso el título que escogiste es fantástico cuando dijiste ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Evoca enseguida un reto, es decir, yo no debo manifestar que tengo miedo porque eso me pondría en una situación de debilidad o de inferioridad.
Entonces, eso evoca que yo me muevo hacia demostrar valentía y demostrar así tengo. Entonces, creo que es algo que se transmite más social y culturalmente que con respecto a la idea de que el miedo es sinónimo de debilidad, por ejemplo. Creo que no, cuando pensamos en este sinónimo de debilidad, no se trata únicamente de aquello que relacionamos con el miedo, sino como con todo aquello que vinculamos a estas dichosas emociones negativas y que no nos damos permiso de sentir porque socialmente somos súper castigados, nos dan durísimo y nos damos nosotros mismos durísimo por el hecho de sentir algo como miedo, algo como tristeza y pensamos que únicamente debemos tener la posibilidad de estar todo el tiempo con la camiseta del positivismo un tanto tóxico, digo yo, 24/7 y es necesario, como te estoy entendiendo, que cada emoción surja en el momento que tiene que surgir. Es correcto porque es como si tuviéramos entendido o entendiéramos que ser exitoso, valiente, no sé, implica no sentir miedo, no sentirse triste, no estar en algún momento desanimado, por ejemplo. Entonces, esa imagen que se ha popularizado y que hace que se crea que definitivamente el miedo y la tristeza o esas emociones, como tú lo remarcas, supuestamente negativas, no se deberían sentir o se deberían controlar, que es algo que también es bastante complicado porque es difícil que cuando la emoción se presente, decir voy a sentir un 10% de miedo o voy a sentir un 12% de miedo. No, el miedo se siente y hay que reconocerlo y identificarlo. Y en la medida en que se haga, pues ese miedo se puede gestionar de una manera favorable. Pero si se trata de controlar, como decir, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, pues el miedo está ahí y más estoy en esa conversación conmigo mismo diciéndome que tengo miedo, que tengo miedo, que tengo miedo. Es como ese enganche cognitivo que tenemos nosotros con cualquier cosa, porque tenemos como esa habilidad impresionante para engancharnos con una situación o con un problema puntual. Y es con base en lo que te entiendo, esa necesidad de reconocer que tenemos permiso de sentir, porque creo que, no sé, desde mi lectura considero que muchas veces las dificultades que se dan en las personas, que se dan en nosotros mismos, porque no estoy hablando como de que los demás sean diferentes, se dan en ti, se dan en mí, en cualquier ser humano, y es el tema de que no nos damos permiso a poder sentir y experimentar las diferentes emociones y reconocer lo que ellas generan en nosotros. Entonces, en aras de esta gestión emocional, si yo no me engancho, si yo no me fusiono tremendamente con estos pensamientos, ¿el miedo me puede servir como motivador para alguna cosa? ¿O simplemente es como esa emoción que se quedó ahí y ya? Sí, definitivamente el miedo puede servir como una motivación para precisamente actuar de alguna manera. Es decir, yo pensaba sobre el tema del miedo y yo decía, bueno, es evidente que ante algo muy básico, como hablabas al principio de un diente de sable, pues yo no necesito pensar o qué voy a hacer, sino que esa necesidad básica de sobrevivir, apenas veía el depredador, pues salía a correr y corría y era capaz de hacer. Me acuerdo de alguna vez que alguien me repetía una historia con respecto a que depende del perro, depende la corrida que uno dé. Entonces, si es un perro pequeño, el que me está ladrando, pues yo lo espanto y ya no me preocupa. Pero si es un Rottweiler con una cabeza de ese tamaño y que está supremamente curioso, pues yo corro como un loco. Entonces, pero en estas situaciones tan básicas no necesitaríamos, hacer ningún tipo de esfuerzo para movernos y para poder gestionar esa emoción. Sin embargo, cuando el peligro no es algo tangible, no es algo que se ve, está enfocado más hacia una proyección, hacia algo que puede suceder y que yo estoy creando una conversación en mi cerebro con respecto a un evento que no ha pasado y algo que no está presente,
el miedo no es tangible, entonces yo no puedo escapar de él porque básicamente me estoy sumergiendo en una conversación conmigo mismo y estoy trayendo a la realidad, a este momento aquí ahora, algo que no está presente, que es una suposición, digamos, sobre un escenario que puede ser posible, pero igual que pueden ser posibles 10.000 otras posibilidades. Solo que me estoy enganchando más con ese escenario, y generalmente es un escenario catastrófico, ¿no? Donde la situación es muy aversiva, muy negativa. Entonces, si me sumerjo, como tú lo decías muy bien, si me fusiono con eso, si me engancho con esa conversación que estoy teniendo en mi cerebro conmigo y ese lenguaje que me estoy practicando, pues simplemente estoy trayendo al presente un peligro, un riesgo latente que no existe. Y ahí y ahí es donde empezamos a hablar de cómo el miedo, cuando deja de ser algo real, algo tangible, se convierte en ansiedad, ¿cierto? Exactamente. En una situación como la que nos encontramos actualmente a nivel mundial, pues las estadísticas nos han mostrado cómo los niveles de ansiedad y de depresión en los seres humanos han incrementado, todo el tema del encierro por la pandemia, el tema del distanciamiento social, el no poder realizar las actividades que uno habitualmente hacía y tener que adaptarnos como poco a poco a esta nueva realidad, ha generado unos niveles de ansiedad bastante altos. Si a ello le sumamos todo lo que está pasando a nivel sociopolítico en nuestro país, pues es como si le hubiéramos puesto, no sé, el super cóctel emocional a los colombianos y esto hace que los niveles de ansiedad estén altísimos. Mostraba yo el otro día con las estadísticas que ha habido un incremento de un 30% en las líneas de atención en salud mental a nivel nacional, lo cual significa que es un montón por todo lo que ha pasado con el tema de la pandemia, más todo lo que está ocurriendo ahorita. Entonces, ¿cuál sería la recomendación que tú le haces a las personas que están experimentando ese miedo a lo real, esa ansiedad frente a diferentes tipos de situaciones? Bueno, lo primero que yo podría recomendar es validar. Validar la emoción quiere decir poderla reconocer, aceptar y considerarla no un enemigo al cual hay que combatir, sino, por decirlo, vamos a ponerle un término más coloquial, es alguien que sí me sirve a mí, que está ahí para protegerme, para ayudarme. Entonces, digamos que primero que todo, validar la emoción, reconocer, sí, tengo miedo, y el miedo viene de dónde, de qué, ¿a qué le tengo miedo? Entonces, ahora que tú mencionabas el tema de la pandemia, el tema que ya habíamos mencionado de la situación sociopolítica, se junta estos dos argumentos y realmente tenemos un miedo tan intangible a cosas que no podemos gestionar de otra manera de decir, ok, estoy acá en este momento, si yo me estoy cuidando, primero validando la emoción, como te dije, tengo miedo. Ok, ¿de qué tengo miedo? De contagiarme. ¿Cómo puedo evitar o cómo puedo procurar no contagiarme? Bueno, siguiendo los protocolos de bioseguridad, teniendo los cuidados, el autocuidado, ese tipo de cosas. Ok, la situación de pronto sociopolítica. Bueno, entonces eso es algo que no está directamente en mis manos, sino que a medida que se vayan creando los espacios de participación y donde haya posibilidades para poder ser activo de manera ciudadana, podría entonces yo aportar, cómo podría yo aportar para que haya paz, no creando, digamos, sentimientos de polarización. Bueno, a lo que me refiero es tratando de buscar las acciones que podría hacer para gestionar ese miedo. Es decir, encontrando cuál sería, en dónde estaría o en dónde radicaría el miedo. Como te decía, el miedo a la pandemia y el miedo social. Y de esta manera podría lograr gestionar esa emoción de forma favorable para mí. ¿Cuándo sería desfavorable? Cuando simplemente digo, yo no puedo hacer nada, todo es terrible, esta situación va a ser, vamos a morir todos, no sé, el país se va a acabar. En ese momento
estoy convirtiendo ese temor en algo desfavorable para mí y me está imposibilitando hacer algo porque yo estoy diciéndome a mí mismo que no tengo posibilidad de hacer nada, que todo está fuera de mi control y que yo no puedo hacer absolutamente nada para estar mejor. Ok, entonces, con base en lo que me estás diciendo, comprendo que el miedo, obviamente, tenemos permiso para sentirlo por el simple hecho de que somos seres humanos, básico. Segundo, el miedo puede llegar a, me enredé, a volverse un motivador frente a las acciones que puedo tomar en aras de gestionarlo y resolverlo. Y que cuando llega un punto en que definitivamente ya se sale de mi control y de manejo, voy a necesitar gestionarlo y en ese momento me corrige si me equivoco, es cuando yo tengo que levantar la mano y pedir ayuda y decir, oiga, necesito a alguien que me ayude a gestionar y, como uno diría por ahí, a pilotear esta emoción que está ocurriendo. Exactamente, y es ahí ese momento en el que hay que, como tú dices, levantar la mano y recurrir a la red de apoyo, a las personas, a esas personas que están ahí para no solucionarme, porque no necesariamente es solucionarme, pero sí apoyarme y acogerme. Porque también lo que he visto es que el aislamiento, o sea, si uno se aísla muchísimo, tanto que se desconecte un poco de su red de apoyo, también empieza esa desconexión emocional con los otros y entonces esa sensación de soledad y de imposibilidad de resolver la situación de forma favorable aumenta. Okay. Entonces, por eso, ahí es cuando la conexión con esa red de apoyo se hace tan necesaria. Bueno, creo que tocas un elemento que es clave y yo creo que no solamente con relación a emoción de miedo, sino como a las emociones en general. Porque pues cuando uno está contento, qué felicidad ir a contarle a alguien como, hey, Moy, mira que me pasó algo súper chévere, te quiero compartir, y uno como que quiere que alguien más se emocione con uno cuando está muy feliz. Y eso es algo súper validado, súper permitido, pero versus a cuando estamos hablando de no, definitivamente es temor, es ira, bueno, a veces la ira también la permitimos un poco, pero el asco, no tengo que ser psicólogo para poder acompañar y validar al sentimiento del otro. Es decir, usualmente escuchamos a las personas decir, casi que dando la palmadita en el hombro, como, no, tranquilo, no te preocupes, todo va a estar bien, tú piensa positivo, tú proyecta una imagen a futuro maravillosa, paz y amor, y todo va a salir súper bien. Cuando a veces lo que simplemente necesitamos es que nos digan, oye, no estoy sintiendo lo mismo que estás sintiendo tú, pero entiendo que no está siendo fácil para ti. ¿Cómo te puedo ayudar? No, a veces solamente voy a necesitar que me escuches. Listo, te voy a escuchar. Porque siempre como seres humanos como que estamos pensando más en lo que tenemos que decir antes que escuchar al otro, ¿cierto? Entonces creo que chévere esa invitación que haces de buscar una red de apoyo, pero que nuestra red de apoyo también nos pueda permitir expresar eso que estamos sintiendo y que nosotros reconozcamos que si somos buscados para poder apoyar la emoción de alguien, que entendamos que somos un elemento fundamental como red de apoyo. Que si llegara el momento en que la persona llega y recurre a mí a ayudar, a pedirme ayuda y yo no me siento con la capacidad, con todo el amor del mundo, no le puedo decir, mira, entiendo que está siendo difícil para ti, en este momento no te voy a poder ayudar porque yo estoy tal vez igual o peor, pero busquemos entre los dos a alguien que nos ayude. Y creo que articular esa red de apoyo va a ser clave para poder lograr hacer esta gestión emocional. Y obviamente parte de esa red de apoyo es llegar a un punto en que no hubo quien me pudiese facilitar una mejor contención o una mejor gestión de todo esto y pues ahí es donde entramos los psicólogos como actores del proceso desde el punto de vista de transformación pues de las creencias, de los comportamientos y de la comprensión de lo que está ocurriendo. Mira que nuestro queridísimo amigo Camilo de los Vitrales nos hace una pregunta que me parece súper chévere porque incluye un término que a mí me toca la cabeza y dice, si los miedos se pueden aprender, también se pueden desaprender. Pilas en la palabra, desaprender. Sí, yo creo que ese proceso se puede, ya no sé si la palabra sea revertir o desaprender, sino reaprender, ¿cierto? Es decir, en algún momento la forma como me comporté ante una situación pudo ser funcional y por ello se mantuvo. Que en este momento ya no me sea funcional
y que ya me esté causando una dificultad, no quiere decir que pueda desaprenderlo y ya no vuelva a intentar hacer lo mismo que había aprendido antes. Lo que puedo es a reaprender. Es decir, aunque esta situación nueva que estoy presentando y que ya que estoy viviendo y que ya la forma de mi comportamiento ya no me es funcional, entonces introduzco un nuevo comportamiento o algún cambio en el comportamiento y ese comportamiento, en la medida en que me funcione, estoy aprendiendo y lo voy aprendiendo y lo voy reforzando a medida que lo vaya utilizando, y entonces lo que he hecho es un nuevo aprendizaje. No quiere decir que el anterior comportamiento no vuelva a surgir de algún momento, pero ya con menor intensidad. O sea, con menor intensidad y con menor frecuencia se va a presentar, porque el nuevo comportamiento, si lo sigo repitiendo, me va a mantener, me va a reforzar esa función nueva que adquirí, digámoslo así. Claro, y es que por eso es que a mí me raya un poco la cabeza cada vez que veo a alguien cuando dice esta palabra o cuando la escribe, y aunque sea paradójico, es una palabra que la gente utiliza mucho. Tú encuentras diferentes tipos de libros donde escuchas esta palabra, y me encanta que Camilo no la plantee porque nos lleva a ese debate, y realmente uno no desaprende. Uno, como tú lo mencionas, uno cambia un aprendizaje por otro, uno lo sustituye por uno que me funciona más. Y es como cuando uno aprendió a escribir, uno aprendió a hacer un garabato que decía que eso era una A, y luego empezó a pulirlo, y uno ya sabe que es una A, y cualquiera que lo lee la entiende, así algunos tengamos una letra terrible, pero se entiende que es una letra A, y significa algo, es un símbolo. Pero entonces a veces las personas creen que tienen que poner su mente en blanco totalmente, es como pasar un borrador por nuestra cabeza y decir, aquí no hubo nada, cuando todas las experiencias de vida que tenemos realmente nos sirven para seguir construyendo más adelante. Y como lo menciona Alberto, que dice, como podemos reír, podemos sentir alegría, pues ¿por qué no tener miedo? Que es lo que nos está comentando Alberto. Entonces es reconocernos a nosotros mismos que tenemos esa capacidad de poder sentir, y así mismo reconocer en el que tengo al lado. Porque, como dirían los dichos, a veces aplicamos la ley del embudo, lo ancho para uno y lo delgado para los demás. Entonces yo sí tengo derecho a tener miedo, yo sí tengo derecho a sentir tristeza, yo sí tengo derecho a enojarme y a expresarlo como a mí se me antoja. Pero si lo hace el otro es como, ¡oh! Por favor, Moisés, ¿qué estás diciendo? No tienes derecho. Sí, y fíjate que tú decías algo ahorita muy cierto, que de pronto algunas personas cuando se quieren apoyar a otros respecto, sobre todo con estas emociones, la tristeza y el miedo, por las mismas sensaciones tan incómodas que se experimenta cuando se vive estas emociones, tratan de reprimir la emoción, ¿no? Pero con toda la mejor intención. Es con toda la mejor intención. Entonces, si ven a alguien llorando, no llores, no llores, no llores, ya tranquilo, tranquila, no llores, no llores. Porque esa emoción, de todas maneras, nosotros la reconocemos, porque todos las experimentamos. Y evoca esa emoción en nosotros mismos. Entonces, cuando vemos a otra persona que puede estar llorando, digamos que nos conectamos empáticamente con esa emoción y podemos experimentarla. Entonces, como es una emoción, tiene sensaciones desagradables, preferiríamos no y evitaríamos no. Entonces, por eso, de forma con muy buena intención, decirle a la otra persona, no llores, no llores, o que no tenga miedo. Hay una frase que me gustó de alguien que decía que cuando alguien se está ahogando en un vaso de agua, no hay que perder de vista que se está ahogando, así sea en un vaso de agua, pero es se está ahogando. O sea, y en ese sentido, la emoción del otro es tan válida, así el miedo puede ser algo que yo no considere que deba ser algo que se teme, o que no considere yo que sea suficientemente temeroso, o que sea un estímulo muy fuerte para que pueda tener miedo. Lo mismo la tristeza. Una persona, por ejemplo, lo que tú decías, si decía, no, pero usted ¿por qué está triste? Si usted tiene todo, si usted tiene esto, si tiene otro,
Si esa persona está sintiendo la emoción, es válida. Y el acompañamiento que tú decías muchas veces, lo que tú decías, no es solucionarle, sino decirle, aquí estoy si me necesitas, y si quieres mi compañía, aquí estoy para acompañar. Y Claro, eso, y eso es poder sentir que lo que para el otro, lo que el otro está experimentando, lo que el otro nos está diciendo es importante para él. No porque yo no lo vea igual no significa que no sea valioso. Y mira que ahorita que hablabas como de ese reconocimiento del miedo, me hiciste acordar esta mañana, después de mucho tiempo de no ir a ver a mis consultantes directamente en sus domicilios en el tema de cuidados paliativos, fui a una casa y lo primero que hago yo cuando me abren la puerta, yo, hola, buenos días, ¿cómo estás? Y sale una de las hijas de la señora, ay, no, y el ratón tal cosa. Y yo, ¿ratón? ¿Quién dijo ratón? Yo era como, no quiero entrar a esa casa. O yo le tengo pánico a los ratones. No me gustan. Y fue como la respuesta de alarma inmediata de la tensión muscular de si hay un ratón yo no voy a entrar o si hay un ratón qué va a pasar. Y era muy curioso y lo traigo a colación porque uno de ellos era como, no, tranquila, creo que ya lo pudimos sacar, ya parece que no está, y si está, no se preocupe que yo me encargo, y yo como, me está dando seguridad. Luego llega la señora que les colabora a la casa y también le dicen ratón y la señora queda como, uy, ¿cómo así que hay un ratón? Y es muy curioso porque veía como yo los dos polos, porque uno de ellos era como, no, tranquilas, no se preocupe si pasa algo, yo estoy aquí. Y estaba el otro personaje que utilizaba la situación como mofa, como de, ay, ratón, ¿cuál ratón? Y nos decía eso. Entonces, claro, las dos pegábamos el brinco cada vez que pasaba. Entonces es muy curioso porque este es un ejemplo que nos muestra cómo muchas veces con las emociones tomamos estas dos posturas. O la tomamos para contener y acompañar, o a veces como que, te puyo que te sí, moleste para que te sientas incómodo. Y a veces desde el humor se puede ayudar a gestionar ciertas emociones, pero creo que es algo que debe tener mucha precaución quien lo está implementando para no generar un malestar muchísimo mayor. sí, eso es bastante importante, que en la medida en que se pueda reconocer y validar la emoción del otro, se pueda entender que sí, que no con buena intención se vale lastimar, ¿sí? O sea, porque puede ser la buena intención del humor, de decir, ay, voy a asustarte, por ejemplo, en el caso que tú estabas hablando del ratón, pero si tu miedo a los ratones es terrible, tú puedes terminar, no sé, saltando por una ventana o brincando una mesa. Es que lo digo porque mi papá le tenía mucho miedo a los ratones, mi papá le tenía muchísimo miedo a los ratones, y él se te subía a una mesa, fuera donde fuera, solo con que le dijeran un ratón. Tal cual. Se podía ir encima de una mesa o hacer lo que fuera y pues todos ver a un señor grande, fuerte, grandote, encima de una mesa porque un ratón pues era algo que, pero a él pues no le importaba porque tenía mucho temor a los ratones, era una fobia horrible Y que creo, tenía. y creo que es eso, porque yo creo que soy igual que tu papá, yo me he trepado, a mí me dicen ratón y resultó colgada cualquier cosa. Entonces, es muy curioso ver que eso, que el miedo es una emoción que nos lleva a generar una respuesta automática y que ya es cuando esta respuesta automática empieza a modularse y se queda pegada en nuestra cabeza, es que se vienen las dificultades cognitivas y el tema del enganche y el tema pues de la ansiedad y demás. Pero creo que es necesario darnos, y creo que el mensaje que buscamos transmitir es, está bien sentir miedo, está bien sentirlo, y que yo lo hable no es necesariamente un indicador de que lo esté promoviendo, porque fíjate que eso era algo que a mí en todos estos días luego del video, si bien muchas personas, como te digo, decían, yo me siento identificada, chévere, habían otros que me decían, ¿por qué divulgas el miedo? Estás incitando a la gente a tener miedo. Y yo digo, listo, podemos tener miedo, pero reconocer a qué nos lleva ese miedo y cómo lo podemos contener. Y también es un tema de autocuidado, yo reconocer en dónde estoy, hacia dónde voy. Entonces es como el miedo cuando uno va por una calle oscura y tiene que atravesar un callejón y ve el rincón cuatro manes, pues uno como que no va a pasar muy tranquilo, ¿cierto? Sí, claro, Busca un y estrategia diferente para llegar al lugar, así le toca a uno darse una vuelta de 10 cuadras. Entonces, eh, gracias por aclararnos esto porque el que nos permitamos reconocer y sentir
es parte del proceso relacional con el otro. Porque si yo entiendo que tengo permiso para sentir y reconocer lo que siento, el otro también lo tiene. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud, no sé ni siquiera cuánto llevamos, casi llevamos casi 40 minutos. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud con relación a lo que estamos hablando del miedo, si alguno de ustedes ha sentido que ha sido invalidado alguna vez por sentir miedo, si alguno de ustedes ha llegado a identificar en sus familiares, en sus amigos, en sus parejas, en sus conocidos, este tipo de situación. ¿Han tenido alguna experiencia con esto de lo que estamos hablando, como de validar o invalidar esa emoción? No sé si alguno... Ay, hay un comentario de alguien ahorita y ahora no lo veo. Ay, Creo que... Se me perdió. No sé, no me lo muestra. Se me pasó. Bueno, muy... Es que, fíjate que te estaba pensando en lo que tú estabas diciendo ahorita y resulta que en esta situación que estamos atravesando, las redes sociales, hay que ser muy precavido con respecto a leer tanto y a estar tan pendiente de las redes sociales porque se transmite mucha información que está encaminada en alterar de pronto o crear algún sensación de inestabilidad mayor de la que hay. Es decir, buscar, ahí sí, provocar miedo, ¿no? Entonces hay que ser un poco crítico, hay que tratar de no estar tan inmerso en las redes sociales. Si se está sintiendo esa emoción, ¿no? Si se está sintiendo miedo por todo lo que se está diciendo, es mejor tratar de buscar una fuente muy confiable y revisarla no tan seguido en el día. Esto creo que lo han repetido muchísimo con respecto al COVID, pero en este caso también es muy al lugar el de no estar tan activo en las redes sociales o tan presente en las redes sociales recibiendo muchísima información. Escoger fuentes fidedignas y revisarlas en periodos no muy extensos de tiempo, precisamente para no llenarse de toda esta desinformación en algunos casos, ¿no? Y algunos comentarios como por ejemplo los que tú relatabas que habías recibido con respecto a de pronto reproches o hasta insultos, ese tipo de cosas. Entonces, creo que esa sería una buena recomendación. Me han dicho de todo realmente, pero bueno, no vamos a hablar de política, pero confieso que el insulto más grande que me han dicho es uribista, entonces se han ido de extremos. Creo que mencionas ahorita algo muy clave a tener en cuenta con todo lo que está ocurriendo y es el hasta qué punto me permito filtrar la información que está llegando a mí, porque es que los grupos en WhatsApp, los grupos en Facebook, todo el mundo está publicando cosas y si nos dejamos llenar de todos estos videos todo el tiempo, pues nos vamos a afectar un montón. Y creo, corrígeme si me equivoco, que frenar ver todos estos videos o frenar ver todas estas noticias tan frecuentemente es un tema de autocuidado, adicional a que a veces por el mismo miedo en el que caemos empezamos a reenviar información y reenviamos y no nos aseguramos primero de que la información que estamos manejando sea totalmente válida y real. Entonces creo que sería como valioso que lo tengamos en cuenta. Bueno, el tiempo se pasa muy rápido, no puedo creer que llevemos 40 minutos hablando sobre el miedo. Yo creo que podríamos hablar horas y horas. Sí, Me gustaría que para finalizar, además que con ustedes se charla súper sabroso, entonces sabemos que es un lío de nosotros. Pero me gustaría que para finalizar nos dieras 3 recomendaciones actualmente con relación a la emoción de miedo. ¿Qué hacer con esas 3 emociones? Yo creo que lo primero, como ya te había mencionado, es validar la emoción, es reconocerla y aceptarla. Básicamente, no pelearla, no verla como un enemigo, sino tiene una función y está ahí. ¿Cuál es la función? Es primero aceptarla y reconocer que hay una necesidad tal vez que no es satisfecho todavía o no se está satisfaciendo como yo quisiera. Y poder identificar esa necesidad
me da la posibilidad de gestionar la emoción, ¿no? Es decir, si yo tengo miedo de salir a la calle, ¿cuál sería el miedo? No, como te decía hace un rato, no es que me voy a contagiar de COVID. Ok, ¿qué puedo hacer para entonces no contagiarme si tengo que salir? Entonces seguir las medidas de autocuidado, distanciamiento, todo el tipo. Ok, entonces eso me lleva a la acción y a gestionar la emoción y ya. No quiere decir que el miedo no vaya a estar conmigo, pero me va a llevar a que tenga el distanciamiento, a que esté desinfectando las manos, a que use bien mi tapabocas y todo este tipo de cosas. En segundo lugar, yo creería que lo que hablamos hace un rato, el acompañamiento, ¿no? Si la emoción, digamos, empieza a aumentar en intensidad, es buscar la red de apoyo, hablar, decir, sí, mira, tengo miedo y poder buscar estas personas con las cuales yo me siento seguro porque son mi red de apoyo, siento intimidad de poderme compartir, de poder ser yo sin temor a que sea invalidada mi emoción. Entonces, acompañarnos. Y en tercer lugar, si la emoción es intensa, la relajación. Básicamente, la respiración consciente es muy importante para poder regular la emoción y enfocar la atención al momento presente, porque el miedo, como habíamos dicho antes, es una evocación o en muchas ocasiones es enfocarnos mucho en un temor, en un escenario que no existe y en un escenario futuro de una probabilidad que puede suceder, pero pueden suceder 10.000 probabilidades más. Entonces es una situación intangible. Pero si yo me enfoco y dirijo mi atención al momento presente, al aquí y el ahora, podría entonces darme cuenta que en realidad ese temor a ese posible escenario no es tan real, o sea, no es tan racional, no es tan probable que ocurra. Y la emoción se va a gestionar. Entonces, la respiración y dirigir la atención más hacia el momento presente sería la tercera recomendación. Validación, acompañamiento y la relajación y enfocarse en el momento presente sería. Sí, creo que son súper claves, puntualísimas. Entonces, reconocer lo que siento, validármelo a mí mismo y validárselo al otro y buscar estrategias que me permitan modular un poco como la respiración, la relajación o la conciencia plena para quienes, algunos tienen experiencia con el concepto de conciencia plena, para quienes no, es permitirnos conectar con todos nuestros sentidos, la vista, el tacto, el olfato con lo que estoy viviendo alrededor. Entonces, a veces un ejemplo es como voy a observar detalladamente 5 elementos que estén a mi alrededor. Entonces, ¿eso qué va a hacer? No va a hacer que el miedo se vaya inmediatamente, pero va a ayudar a modular un poco cómo mi organismo está ajustando sus niveles internos de neurotransmisores, de hormonas, de endorfinas y demás. Y también a veces escuchar sonidos en particular, tratar de identificar en 30 segundos 5 sonidos diferentes, eso hace que nos desconectemos un poquito de nuestra mente pensante que se engancha y le encanta montarse en unos videos impresionantes. Entonces creo que chévere estas 3 recomendaciones que nos das. Ya finalizando pues esta sesión del día de hoy, Moy, no me queda más que agradecerte por este tiempo, por este espacio, por ser tú, por ser un gran amigo y espero que podamos tenerte nuevamente por aquí para abordar otros temas desde el área de psicología. Claro que sí, Xioni, y para mí es un placer poder estar en un espacio como este y poder compartir contigo, que es siempre un placer poder estar en tu compañía. Ok, cuéntanos por último, ¿dónde se pueden contactar contigo las personas que quisieran estar interesadas en tener algún tipo de asesoría, acompañamiento contigo? Vale. Mi Instagram es psicoterapia.moises. ¿Qué está Mi ahí? ¿Qué puse? Está ahí. Y el WhatsApp sería 304-201-4137. Ahí me pueden escribir. Lo voy a escribir y lo voy a dejar. 304 201 201 4137.
Listo, entonces ahí les queda el teléfono de Moisés para si necesitan algún acompañamiento. Súper recomendado, súper buen profesional, súper buen colega. Entonces, pues nada, no me queda más que agradecerte. Espero también que todos hayan pasado una buena noche el día de hoy. Muchas gracias a quienes han estado conectados desde el comienzo, a quienes han estado en el proceso de este live. Entonces, pues nada, un abrazo gigante para ti, un abrazo gigante para todos ustedes. Por favor, cuídense mucho, protéjanse en todos los sentidos. Y pues nada, nos vemos en una próxima. Vale, chao, gracias. Un abrazo para todos. Que estén bien. Chao. Chao.